aquí un pueblo chico, po. Tienen la media termoeléctrica y siguen haciendo. Tienen la Norgelera, la Norgelera tiene como 4 plantas ahí, po. Que están funcionando, encima la ACL. Si te viene tu copilla, está lleno de polvo, las ventanas llenas de polvo negro del carboncillo. Yo esto prácticamente me olvidé del cáncer que tuve, del arsénico y los puntos blancos. Eso es como que brota para arriba y después sale una carachita y se... Todo llega a lo mismo, a la muerte. Esto es lo que nos están dejando los señores. Y les pido que hagan conciencia de una vez por todas y que sí que digan sí que están contaminando, sí que está contaminada la bahía. Aquí hay una excesiva acumulación de industria en una bahía que tenía potenciales para muchas otras cosas. Mejillón es un laboratorio natural y ha sido declarado zona de sacrificio. ¿Qué es lo que es zona de sacrificio? Que industrialmente puede hacerse lo que se quiera. Que la gente tome conciencia del perjuicio que le están haciendo. Porque se ve lo que los gobiernos le temen a la gente. Con la CAP está todo lleno de fierro, con las termoeléctricas sabemos que emiten grandes cantidades de gases. No nos pueden decir que no hay contaminación si se ve, a simple vista se ve el deterioro. De andar luchando por nuestro medio ambiente, nosotros nos hemos saltado ya a la defensa de la vida. Hay una inquietante aumento de la prevalencia de todos los tipos de cáncer, principalmente el pulmonar y el gástrico. Los pacientes que son asmáticos, pacientes con SPO recurrente, niños en el fondo, personas con rinitis alérgica, personas con atopía en la piel, digamos, con ronchas, con alergias que le salen con algún determinante del ambiente, que tiene que ser el que está causando estas cosas. Actualmente en la bahía están instalados la planta de fundición y refinería Codelco, 4 termoeléctricas de AES Gener y una de Enel, la planta de Gasmar y el terminal marítimo GNL Quintero encargados de la entrada de gas natural y licuado, el terminal marítimo y planta de resinas de Oxiquim, el puerto Ventanas, la planta de lubricantes Copec, terminal de combustibles y asfalto Cordex, terminal de acopio de cementos Melón y las refinerías de NAP. Todo esto junto a una población de alrededor de 50.000 personas. Mira, ahí viene llegando el airecito. Tranquila, tranquila.
En Chile existen más de 200 centrales térmicas que en su mayoría funcionan como uno de los combustibles más contaminantes del planeta, el carbón. Los principales contaminantes emitidos por las centrales termoeléctricas son los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y la emisión de metales pesados como el mercurio, plomo, vanadio, arsénico, entre otros. Todos ellos tóxicos que dañan directamente el medio ambiente del sector y la salud de la población. En la región del Biobío, la zona costera es la más afectada por estos grandes contaminantes. Termoeléctricas como Santa María de Colbún, Parque Industrial Escuadrón y Bocamina 1 y 2 han provocado serios daños durante mucho tiempo. La salud de los vecinos no es la única que se ha deteriorado por la instalación de estas industrias, puesto que los pescadores artesanales han visto altamente contaminada su fuente laboral, el mar. Muy buenas noches. Acá estamos nuevamente en debate público. Hoy con el tema impacto medioambiental, que es un tema transversal en todo Chile, como ustedes se acaban de dar cuenta por la presentación. Tenemos hoy día dos panelistas de primer nivel. Tenemos a Cata Alonso, fundadora de la agrupación Mujeres en el Sacrificio, microempresaria y con estudios en trabajo social en la Universidad de Chile. Además tenemos a Joel González, que es activista de libre trata de detención, músico de la banda Al Otro Pueblo, muy buena, profesor y dirigente sindical. Buenas noches Cata, buenas noches Joel, ¿cómo están? Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues, un gusto nuevamente encontrarme acá. Gracias. Para partir, vamos a partir con Cata Alonso. Tenemos más o menos destinados 15 minutos para cada uno de ustedes para una pequeña exposición. Enseguida vamos a ver una entrevista grabada a Bárbara Jerez, que ella es doctora en estudios latinoamericanos. Entonces, para comenzar el tema puntual en Quintero Puchuncaví, ¿cuáles son los principales problemas que hay hoy en día en Quintero Puchuncaví referente al tema medioambiental, más allá de las crisis que hubieron, ¿cierto?, hace un par de años? Por favor, Cata, explícanos qué pasa hoy en Quintero. Una zona de sacrificio, se llama zona de sacrificio a los lugares en que nos han contaminado todo. El aire, el fondo marino, el agua salada, el agua dulce y los suelos. Nosotros a lo largo de los años hemos ido obteniendo estudios de todo para que no nos pudieran seguir invisibilizando como lo han hecho durante tantos y tantos años. La intoxicación de nuestros niños parte del 2008. En 2008 se empiezan a intoxicar aquí los niños y a envenenar con diferentes metales pesados. Pasamos en diferentes colegios y todos siempre nos decían, no, hay un balón de gas en una escuela, no, después el balón de gas en la otra escuela, etcétera, etcétera. Y nunca asumían. Llegó el 2011 y se intoxicaron 40 niños en la escuela de la Greda, junto con sus profesores. Entonces ahí logramos que por lo menos se hicieran exámenes a los niños. Salieron con metales pesados en sus cuerpos y quedaron en hacerle tratamiento. Hasta el día de hoy no se les ha hecho nada. Después llegamos al 2018, que son las intoxicaciones y los envenenamientos masivos que ustedes conocen, que fueron más de 2.000 personas, y que el Estado de Chile o el gobierno de turno en ese minuto, en vez de parar las empresas, que era lo que nosotros estábamos pidiendo, para poder hacer la sinergia y saber qué emitía cada una, y saber quiénes eran los culpables de todos estos envenenamientos masivos, que sabemos que no es una empresa, son varias. Y el gobierno decidió cerrar las escuelas en vez de parar, digamos, el parque industrial.
Y ahí lo que consiguió con eso fue que las mujeres fuéramos las más afectadas, obviamente, porque tuvieron que dejar de trabajar para cuidar a los niños. Y se fueron a sus casas con un problema social tremendo, porque además aquí la gente es pobre, los niños toman desayuno, almuerzan en el colegio y toman once en el colegio. Bueno, esas mamás tuvieron que irse a sus casas, y las casas también están contaminadas, obviamente. El polvo, porque todos estos contaminantes van a través en el aire, y el material particulado que emiten las empresas lo transportan. Es lo mismo que hace con este virus, el COVID-19. Entonces se intoxicaron mucho más días y mucho más niños y más mujeres. Por eso fue tan grande el envenenamiento masivo. Lamentablemente, el gobierno prioriza siempre lo económico por sobre la vida de todos nosotros. Aquí la gente se muere de cáncer. Ya lo estaban diciendo allá en el video que yo lo estaba escuchando. Eso es un hecho, porque a cualquier familia que le pregunte aquí, alguien de su familia se ha muerto de cáncer. Es como lo normal. 1 de cada 4 de nuestros niños en Puchuncaví nace con diferentes tipos de problemas, desde neurológicos graves o malformaciones congénitas. Ha subido mucho el autismo ahora último, hasta lo más suave, que es un 6 bajo y dificultad del aprendizaje, que esos niños están en los colegios normales. En la escuela especial, que tenemos una sola en Puchuncaví, que está repleta, están los casos más graves. Entonces vemos que no hay voluntad política para solucionar el problema que nosotros tenemos, que es gravísimo, y necesitamos que se solucione ahora. No necesitamos que se solucione en 20 o 30 años más. Primero presentaron un plan de descontaminación que lo rechazó Contraloría porque contaminaba más de lo que descontaminaba, porque subieron los índices de las empresas para que pudiera pasar en APE en este caso. Y obviamente que además permitía emitir más material particulado de lo que había en la norma anterior. Y bueno, el Contralor, como menos mal es especialista en medio ambiente, lo desestimó, y eso fue cuando iba saliendo el gobierno anterior de Michelle Bachelet y entrando este gobierno de ahora, el de Piñera. Y ahora presentaron un nuevo plan, que la verdad es que tanto hablan que es plan de descontaminación, no es plan de descontaminación. Este año se ha emitido más en material particulado 10, ponte tú, que el pasado, que cuando no había casi plan de descontaminación. Las medidas que ha puesto el gobierno son vergonzosas después de los envenenamientos masivos. Nosotros, a través de recursos de protección, ganamos en la Corte Suprema junto a nuestra Defensoría Ambiental y muchas organizaciones y ONG que presentaron recursos. Y la Corte Suprema dictó 15 medidas y ellas no se han cumplido. Si tú te metes a la página del Ministerio, lo único que dice es en ejecución, en ejecución, en ejecución. La medida más importante, que justamente ver qué emite cada empresa para poder hacer la sinergia de los contaminantes, y de ahí recién poder tener un buen diagnóstico para de ahí hacer un plan de descontaminación y restauración de la bahía, no está. Nosotros aún desde el 2018 no sabemos quiénes y qué nos envenenó. Siguen, bueno, la otra medida que tomó el gobierno es un GEC, una gestión de episodios críticos, que se ponen de acuerdo con las empresas para que bajen sus emisiones, cosa que no ha pasado, porque seguimos con mucha emergencia sanitaria, seguimos con alertas sanitarias. Mira, tenemos, a ver, por aquí lo anoté porque ya es mucho. Tenemos más de 7 alertas sanitarias, más de 50 episodios de emergencia en este año. Y el 2019, de 360 días del año, 300 tuvimos con GEC
De 365 días, 360 estuvimos con Chico. Y ahora llevamos 100 y tanto. Más los paramientos carbón. El 2018 fueron 146, el 2019 185, y ahora llevamos alrededor de 140. Hoy, de nuevo, había varamiento carbón en la playa Ventana. El estudio que se hizo del suelo, que lo hicimos con Waterkeepers, yo como de suelo y de agua dulce y salada y todo, llevo resultado que los pozos de agua dulce están con aluminio, con arsénico y con plomo, que había que cerrarlos definitivamente, no usarlos ni siquiera para regar. La playa está tan contaminada y con tantos metales pesados que también debería ser clausurada, que una embarazada ni un niño la pisaran. Esas fueron las recomendaciones de los especialistas norteamericanos que vinieron acá a tomar muestras y nos enseñaron a tomar muestras. Entonces, la verdad es que son irrefutables todos los estudios, los resultados que han dado. Los mismos moluscos y todo lo que hay debajo del mar y todos los elementos marinos. Nosotros hicimos un estudio con Oceana, con Terram y otros científicos norteamericanos que logramos traer. Y los mariscos salieron absolutamente contaminados, los moluscos también, sobrepasando la norma, que ya la nuestra es mala, es paupérrimamente mala, 100 veces, 80 veces los locos, las lapas, las jaivas. Y entonces el gobierno lo desestimó porque no le gustó algunas variables. Y logramos que lo hicieran ellos, y lo hizo el INFOP el año pasado, a reconocer los resultados por el Estado, y salieron más contaminados que lo que nosotros habíamos dicho. ¿Se fija? Entonces, el plan de descontaminación es solo de calidad de aire. Toma el material particulado, toma el SO2, el dióxido de azufre, toma el NOx y nada más. Y nosotros aquí tenemos la tabla periódica de metales pesados y necesitamos normas para suelo, normas para fondo marino, normas y del aire con todos los metales pesados. ¿Fijan? O sea, aquí necesitamos restaurar el territorio y para eso necesitamos un buen diagnóstico primero. Y eso no sucede porque no hay voluntad política. Y mientras tanto, la gente acá se nos sigue muriendo. Hay aborto espontáneo, ahora hay cáncer en mujeres muy jóvenes, que antes no sucedía eso. Entonces, el último estudio que se hizo, que lo hicieron la Universidad de Moscú, la Universidad de Valparaíso, tienen que los niños menores de 5 años están expuestos a cáncer, con todo lo que pasa acá. Entonces, ese es el último estudio que se hizo ahora, lo entregaron hace poco. Entonces, la verdad es que no sabemos qué esperan para tomar las medidas que deben. Por eso, la única esperanza nuestra es una nueva constitución que sea social y ecológica. Y por eso llamamos a votar a prueba y asamblea constituyente. Gracias. Es impactante conocer la realidad en Puchuncaví y Quintero, sobre todo después de los episodios de contaminación que se dieron y en el que el gobierno salió a calificar, ¿cierto?, de que esa contaminación provenía de las empresas fiscales en el fondo, ¿ya? Cosa que aún no está clara y al parecer tenía ahí un sesgo de protección hacia otras empresas, claramente con sus conflictos de interés. Mira, aquí en ninguna parte del mundo hay termoeléctricas a carbón al lado de una fundición de cobre.
aquí hay tanta la culpa de los privados como la culpa de las empresas estatales. Lamentablemente las empresas estatales contaminan mucho, pero también hay mucha empresa privada como Oxyquímica, que sabemos que está la COPE, está Chile, está Parimex, o sea, tenemos 19 empresas, son 14, pero como Gener tiene 4, Codelco tiene 2, qué sé yo. Pero tenemos 3 empresas estatales que son la fundición, la refinería y ENAP. El resto son todas privadas y todas contaminan. Entonces, no es solo una la culpable. Es culpable también, pero no es solo una, son varias. Sí, pues sí, yo concuerdo con ese análisis. O sea, obviamente no hay un solo culpable ahí, sino que yo veía un sesgo nomás en el gobierno en el sentido de apuntar los dardos hacia una sola empresa. Exactamente. Eso era como un sesgo más político, quizás. Pero absolutamente político, absolutamente político. Bien, vamos a pasar a Joel. En Olmué, que es una de las ciudades con el aire más puro, ¿cierto? Se han dado también algunos casos de problemas medioambientales. Uno son unas torres de retención que se estaban instalando en la Costa de la Dormida y en varios sectores de Olmué. Y otro tema eran centrales termoeléctricas que se querían instalar también en la zona. Joel, por favor, cuéntanos cómo está el tema medioambiental en Olmué. Bueno, primero de todo saludarlas, en particular a mi querida amiga Cata. En realidad cada vez que tengo la posibilidad de conversar con ella, nada más que reconocer su tremendo coraje, perseverancia, en realidad llevar este trabajo con tanto empeño, donde el contexto es tan adverso, realmente requiere una valentía tremenda. Así que para mí es justamente una de las personas que uno admira como referente de estas luchas por un bien de todos, que es el medio ambiente. Bueno, la verdad es que el proyecto al que tú aludes de la torre de alta tensión se llama, tiene un nombre un poquito técnico, se llama LT 2x500 kV Cardones por Paico, y es una red de transmisión eléctrica de torre de alta tensión que viene desde la tercera región, de la localidad de Cardones, hasta la región metropolitana. Es la red de transmisión eléctrica más extensa que jamás se ha construido en el país, con las torres de alta tensión más altas de Latinoamérica. Son más de 1.700 torres en un trazado de más de 750 kilómetros. Y lo más grave de todo esto fueron los tremendos vicios que detectó la ciudadanía y también la comisión investigadora que levantó la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que redactó finalmente un informe donde se develó las tremendas transgresiones a la normativa durante todo el proceso de participación ciudadana. Este informe fue refrendado en forma unánime por la Cámara de Diputados, pero ya sabemos que los informes de las comisiones investigadoras no son vinculantes, a pesar del emplazamiento parlamentario al Ejecutivo. Este es un proyecto que fue licitado durante la primera administración de Piñera, puesto en urgencia por Bachelet, y finalizado, porque lamentablemente se finalizó, durante la actual administración de Piñera, pero que contó además con un lobista, que yo me atrevo a decir que fue el gran promotor e impulsor de este proyecto, y que no fue precisamente un lobista del gobierno de Piñera, sino que fue un lobista del gobierno de Bachelet, que fue el ministro de Energía Máximo Pacheco Mate. ¿Ya? Él fue el gran lobista que tuvo este proyecto, y además quizás fue uno de los grandes impulsores en neoliberalizar el mercado eléctrico, tanto para las generadoras como para las empresas de transmisión, que antes estaban concentradas en un grupo bastante acotado de empresas, y hoy día hay varias empresas que están compitiendo y que de alguna manera sus expectativas de negocio terminan siendo convertidas en políticas públicas. Este proyecto contó además con una gran cantidad de observaciones y reclamaciones ciudadanas a los distintos servicios públicos de todas las regiones donde este proyecto se emplazó. Y en particular en la quinta región la resistencia fue muy férrea. Se presentaron observaciones
en la Superintendencia de Medio Ambiente, durante el proceso de participación ciudadana, ante el SEIA, ante el SAG, la CONAF, la inspección del trabajo también, porque detectamos que habían sido vulnerados también derechos de los propios trabajadores de la empresa subcontratista EDEMSA. No podemos olvidar que fallecieron 6 trabajadores de la empresa en labores por no tener mínimos resguardos de seguridad, gente que cayó de la altura de 40 metros, 50 metros de una torre, helicópteros que tenían que realizar faena de traslado de material por las laderas de los cerros que capotaron, falleciendo toda su tripulación. Entonces fue un proyecto que tuvo, la verdad que fue muy gris, muy oscuro toda la forma en que se llevó a cabo. Por lo demás, la CONAF realizó una inspección durante todo el trayecto de este proyecto y detectó graves vulneraciones tanto al decreto ley 701 de forestal como a la ley 19.300 de medio ambiente, y también incumplimiento a la misma resolución de calificación ambiental de este proyecto. O sea, para hacerlo simple, si en el estudio de impacto ambiental la resolución de calificación acreditaba que una torre se iba a instalar en esta zona, CONAF detectó que habían torres que estaban a mucha distancia, distante, lejos de donde habían sido declarados. Eso evidentemente es una vulneración, porque no es lo mismo evaluar el impacto de una torre aquí al impacto que va a generar 500 metros o 1 o 2 kilómetros distante al lugar donde en el estudio decía que estaba emplazado. Por lo tanto, eso implica que había carencia de información y eso imposibilitaba que la gente pudiese hacer una evaluación adecuada del proyecto y presentara observaciones también atingentes a lo que está establecido en la RCA. Por otro lado, este proyecto contó con una tremenda resistencia de la comunidad agrícola de La Dormida, que fue justamente la resistencia más emblemática, porque si bien La Dormida, igual que Olmué, Limache y otras localidades participaron durante todo el proceso de la resistencia a este proyecto, que, entre paréntesis, necesito acentuar además, enfatizar que este proyecto, cuando se presenta cuando la comunidad de Limache era una comunidad bastante apacible, donde los vecinos de a pie no teníamos ninguna instrucción ni expertise sobre el funcionamiento de servicios de evaluación ambiental, ni sobre temas técnicos para poder elaborar observaciones, y nos vimos obligados por la contingencia a aprender a hacer observación, a aprender cómo funciona el sistema de evaluación ambiental, que no está hecho ni diseñado para el ciudadano común, sino que está hecho para que la ciudadanía se transforme en técnico, o bien haga completadas bingo, rifa, para poder pagar los servicios de algún técnico, y presentar observaciones. Pero finalmente tú te das cuenta que el comité evaluador, cuando dirime sobre estos proyectos, la decisión no es técnica, sino que es política. Por lo tanto, ahí vemos que hay un tremendo desfase entre el funcionamiento real del sistema de evaluación ambiental, que genera expectativa en la ciudadanía, que contrata servicios de técnicos, para que finalmente la decisión sea un mandato político acorde al modelo de política de desarrollo energético que tiene el Estado. Sin embargo, cuando estábamos en esa contingencia, cuando aparece este proyecto Cardones por Paico y tratando de rearmarnos, de articularnos como organizaciones sociales, aparece en el medio este otro proyecto de la termoeléctrica de Los Rulos, ¿ya? Fue muy complejo, muy complejo. La Cata tiene experiencia en eso, de cómo tener que dar batallas un poco duplicando fuerzas, porque te pegan por un lado y te pegan por otro. Y eso fue lo que nos ocurrió. Y también este proyecto de la termoeléctrica de Los Rulos, que si bien era un proyecto particular de capitales privados, peruano e israelí, contaba además con el beneplácito del gobierno de Michelle Bachelet y con la venia del intendente Tatoné y del comité evaluador. ¿Qué es lo que logró eso? Logró generar algo que en Limache había sido inédito, que fue movilización social. Limache no era una comuna contradicción de movilización. Sin embargo, el vernos de repente como parte de la reserva de la biosfera de la Campana Peñuelas, un sitio estratégico de conservación, por su característica ecosistémica, nos dimos cuenta que podía ser avasallado y destruido, y convertirnos en otro polo más de desarrollo energético. Eso logró que salieran miles de personas a las calles en Limache, una y otra vez cada vez que eran convocadas, miles de personas en Olmué. Luego que se convocó en Valparaíso, hubo una marcha en Valparaíso de carácter regional,
Luego logramos hacer alianzas con otras organizaciones de la provincia y logramos que el conflicto por Cardones por Paico y en particular por la termoeléctrica Los Rulos se transformaran en un conflicto de características provinciales. Cuando quedaban aproximadamente como 12 torres de alta tensión por construir, justo eran las 12 torres que estaban pendientes en el sector de la Cuesta de la Dormida. Y la comunidad agrícola de la Dormida tuvo una tremenda resistencia. De hecho, algunos de sus adherentes, digamos, gente que apoyaba la causa, se tomó una de las torres en el sector, aguantaron arriba más de 10 días, hasta que finalmente fueron bajados por fuerzas especiales, que ingresaron a un sitio privado que era de la comunidad agrícola de la Dormida. Y ahí contamos, obviamente, con todo el blindaje político que dio el actual intendente regional a esta intromisión de las fuerzas especiales de Carabineros. Este proyecto, si bien finalizó, tiene hoy día un informe lapidario de la CONAF que ordenó acciones de investigación y sancionatoria y presentó también reclamaciones judiciales en los distintos juzgados de policía local donde se emplaza cada una de las torres. La Superintendencia de Medio Ambiente de cada región debería estar también elaborando acciones de fiscalización también. Y por otro lado, existe una reclamación ante el Tribunal Ambiental que obliga también a la Superintendencia de Medio Ambiente a que abra un nuevo proceso de participación ciudadana, porque aquí hubo una omisión grave, y es que la empresa contratista jamás declaró que se iba a emplazar en la zona de la Reserva de la Biosfera, la Campana Peñuelas. Que, dicho sea de paso, parece que no es un criterio que al CELLA le interese mucho en realidad. Pero sí, el gobierno estableció compromisos con la UNESCO en cuanto a políticas públicas que debería ejercer de resguardo en estos sitios prioritarios. Porque es una reserva mundial, no solamente una reserva nacional ni regional. Y en el caso de la termoeléctrica Los Rulos, ya ¿cuántos años? Prácticamente 2 años de la aprobación de este proyecto, que tiene una RCA aprobada, digamos. Este proyecto todavía no puede construirse porque también cuenta con... Mira, su aprobación fue muy sui generis porque se aprobó el proyecto pero con condiciones. O sea, la gente del comité evaluador tomó el proyecto, la Seremi de Salud leyó el estudio de impacto ambiental y dijo: esto no puede aprobarse, tiene que retirarse del sistema porque lo que yo veo no me da información relevante o esencial que permita una correcta evaluación que proteja la salud del medio ambiente y las personas. Por lo tanto, este proyecto debe ser retirado. Y el retiro no fue azaroso, no fue una expresión dicha al azar, sino que dijo casi textual el artículo 15 bis de la ley 19.300, que expresa literalmente que si un proyecto no contiene información relevante o esencial, debe ser retirado del sistema y no puede ser subsanado. ¿Ya? La Seremi hizo eso. Le dijo al comité evaluador: este proyecto no puede aprobarse. La Seremi de Salud es un ente relevante en la evaluación de estos proyectos. ¿Qué hizo el director del CEA en ese entonces? Que no es un ente técnico, sino que es un ente administrativo. Al director del CEA le compete administrar el sistema de evaluación, no emitir criterios de evaluación. Se guardó en el bolsillo las declaraciones de la Seremi de Salud y, muy por el contrario, recomendó al comité evaluador su aprobación. Y nosotros estábamos ahí cuando fue justamente el momento de la votación del proyecto, y me van a creer que todos y todas levantaron la mano a favor de este proyecto, incluso la Seremi de Salud, incluso la Seremi de Medio Ambiente, que había exigido que se integrara un plan de compensación y mitigación porque el proyecto no lo tenía. Entonces, ahí tú te das cuenta de que existe un abismo tremendo entre los intereses de la comunidad y las decisiones políticas. Y en ese abismo, tú no sabes quién va a golpear las puertas de las oficinas públicas, tú no sabes qué valor o peso político puede tener la llamada a las 12 de la noche, ni el cafecito después de la jornada de trabajo. Eso no lo sabemos. Está fuera del alcance de la ciudadanía. Pero lamentablemente en este país las decisiones, al parecer, se toman muy de esa manera. Finalmente el proyecto fue aprobado, pero con condiciones. O sea, les dijeron: ¿saben? Échenle para adelante con su proyecto, pero tienen que mejorarlo en esto, en esto y en esto otro. Y es una cuestión muy curiosa, porque si un proyecto está incompleto,
lo que le compete a la autoridad es rechazarlo, no aprobarlo, ¿ya? Por lo tanto, lo aprobaron, pero le dieron un plazo para que presentara un plan de compensaciones por algo así como 110 toneladas de material particulado, y tenían que construir algunas estaciones de monitoreo en norma, porque la línea base que ellos, ya, digamos, redactaron en su estudio de impacto ambiental, los datos los tomaron de estaciones de monitoreo que tenían como un año más o menos de funcionamiento, que estaba fuera de toda norma, ¿ya? Por lo tanto, mira, lo que hemos visto, lo que ha visto la Cata en Puchuncaví, en Quintero, lo que hemos visto en Limache con Cardones Polpaico, lo que hemos visto con los rulos y con un sinfín de proyectos, no solamente tienen un costo en términos ambiental, sino que también dejan en evidencia cómo funciona la política como aval de los intereses de los particulares o como intereses de un modelo de desarrollo que está siendo instalado no por la fe pública, sino que está siendo instalado por las empresas que son el aval del extractivismo de este país. Y así ha funcionado en Puchuncaví, ha funcionado en Mejillón, ha funcionado en Tocopilla, en Huasco, ha funcionado en Limache, en Olmué, en todo Chile. Gracias, Joel. Una vez más queda latente ahí la conexión que tienen los empresarios con el poder político y a todo nivel comunal, a nivel regional, a nivel nacional, y siempre es para evadir, siempre es para pasarse las normas, siempre es para someter a la población a sus designios, y esto lo debemos cambiar. Evidentemente tenemos una oportunidad ahora en octubre y hay que participar del plebiscito. Pero si las normas están hechas para los empresarios, las normas están hechas para que los empresarios cumplan, no están hechas para proteger la vida y la salud de los habitantes, ni para que tengamos un ambiente limpio y libre de contaminación. Mira ahora aquí, porque nosotros hablamos gobiernos de turno ya, ahora nos van a dejar desaladoras, ya aprobaron una y Gener quiere 2 más. ¿Tú sabes cuántos millones de kilos de sal al día van a tirar al mar? Al mar. 9. ¿Tú crees que eso está en el estudio de impacto ambiental? ¿O que hay alguna información del impacto que va a tener eso acá? Y lo único que nos quedaba era Orcón, que los pescadores siguen pescando porque está al otro lado de la bahía y pueden irse más lejos. Y allá le van a ir a tirar la sal. O sea, van a terminar de matar el mar acá. Y no les importa. Y los recursos de la naturaleza no son finitos. Entonces, ¿hasta dónde llega este modelo económico? No, la verdad es que no me calza, no me cabe en la cabeza. Por eso hay que cambiarlo y tenemos que votar por el apruebo de una nueva constitución. Y además quiero hacer a los partidos políticos, a todos, a que abran sus espacios para los independientes y los movimientos sociales, porque sin ellos no habríamos tenido nunca plebiscito. Así que hago un llamado a todos los partidos políticos a abrir sus filas para independientes. Muchas gracias. Gracias, Cata. Sí, todos esperamos que haya participación de realmente independiente en la convención. Eso es lo que tiene que suceder. Okay. Vamos a pasar ahora a una entrevista que le hicimos ahora para Jerez, ¿ya? Tomando en cuenta que ella está viendo la visión global de país en todas sus zonas de sacrificio: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero, Puchuncaví, Coronel, y aparte de eso, el impacto que tiene la extracción de litio en el salar de Atacama. Vamos con la entrevista. Bueno, el concepto de zona de sacrificio es una idea de que los últimos 5 años ha tenido mucha relevancia en nuestro país, ha estado en la palestra pública y ha sido un concepto que cada vez está más presente en los medios de comunicación.
¿Y a qué se refiere concretamente? O sea, cuando hablamos de zona de sacrificio, nos referimos a territorios que han sido sistemáticamente explotados, devastados ambientalmente, y lugares donde hay mucha pobreza, lugares donde el Estado ha tenido relegado a sus comunidades, y no solamente dentro del modelo neoliberal actual, sino que también muchos de estos, digamos, de estos casos vienen de proyectos, o sea, de modelos anteriores, sobre todo en la época de la sustitución de importaciones, del Estado desarrollista, los años 50, 60, 70, o sea, ya desde esa época en muchos de estos territorios empezaron a acumular la degradación ambiental en la que hoy día tiene a su población y a sus ecosistemas entre la vida y la muerte. Y nos referimos concretamente a territorios como Tocopilla, Mejillones, también la zona de Huasco, Puchuncaví, Quintero, la zona de Coronel, ¿no? Lugares donde se acumulan distintos proyectos extractivos de distinta índole, como son refinerías de cobre, también refinerías de petróleo, como en el caso de NAP, que está en la zona de Puchuncaví, también en la zona de Talcahuano están ellos, y también termoeléctricas, que en el caso de las termoeléctricas particularmente están en la gran mayoría de estos territorios, ¿no? Ahí podemos nombrar Mejillones, Tocopilla, Puchuncaví, Coronel, Huasco, ¿no? Entonces, cuyas poblaciones no han tenido la capacidad de hacer frente a estos proyectos porque son territorios donde hay mucha vulnerabilidad social, hay mucha pobreza, y eso ha sido acentuado por todos estos proyectos, ¿no? Incluso ahí emerge una idea de cómo la pobreza también tiene una mirada ambiental, una pobreza ambiental, ¿no? O sea, en el sentido de lo que significa vivir en estos territorios también precariza y empobrece más a los territorios, a las comunidades, ¿no? Y paradójicamente el Estado y las empresas plantean de que estos lugares, justamente estos proyectos van a traer desarrollo, van a traer superación de la pobreza, de mejores oportunidades laborales, pero a la hora cuando nos acercamos a estos lugares y uno conversa con las comunidades, al final emerge todo lo contrario, o sea, de que hay mucho desempleo, de que las comunidades están muy enfermas, de que toda la riqueza que se genera ahí se traslada a otros lados y que lo que queda en el territorio más bien son las mal llamadas externalidades, que en el fondo son las consecuencias sociales, ambientales y la ruina de las economías locales. Ahí particularmente en el caso de Huasco es muy evidente como un lugar que era muy rico en términos de los beneficios de la agricultura, de los olivos, ¿no? Y termina de hoy día, que es digamos, un rubro que está prácticamente en desaparición, ¿ya? Y eso por la contaminación que ha provocado tanto las termoeléctricas como la CAP minería, que tiene una planta ahí de procesadora de pellets de hierro, y la población con altos índices de cáncer, de tumores. Entonces también plantearse qué es lo que se está entendiendo por desarrollo, de qué manera este discurso sirve para un poco convencer o someter a la población, a las poblaciones locales, ¿no? que están padeciendo todo este sacrificio socioambiental, ¿no? Eso por un lado, ¿no? También por otra parte, observar que en estos territorios, y es algo que hoy día se está empezando a discutir, son lugares que para las mujeres son muy difíciles de vivir, porque los empleos empiezan a volverse mucho más patriarcales que en otros lugares, ¿no? Porque son empresas que requieren un empleo más masculino, ¿no? Y los empleos donde más las mujeres trabajaban, que son las economías locales agropecuarias, pasan a ser devastados, subordinados y muchas veces desplazados, ¿no? Por la contaminación de estos territorios. Entonces, se suele ver de que hay mucho desempleo de las mujeres, o más bien son relegadas a labores de cuidado de las personas que son afectadas por la contaminación, y también en estos territorios se vuelven más peligrosos para las mujeres porque hay mucha violencia de género, porque hay mucho acoso callejero,
y también muchos femicidios. Y ahí también volvemos a casos como Huasco, donde esto ha adquirido una importancia preocupante en este último año. Por lo tanto, hay un sustrato patriarcal que sostiene en estas comunidades digamos, la sobreexplotación y el sacrificio, ¿no? El sacrificio ambiental. Y ese es un tema que yo creo que ha estado muy tabú y que es importante también relevarlo como parte de esta problemática. Ahora, bueno, yo soy parte de un proyecto FONDESI que estamos también investigando sobre la forma en que se puede recuperar socioambientalmente estos territorios, ¿no? Entonces nos hemos encontrado de que el Estado plantea soluciones técnicas con mucha nomenclatura, con mucha burocracia, con mucha documentación que va y viene de estudios, de investigaciones, pero queda muy relevado, muy postergado lo que es la experiencia local de las comunidades, lo que es la sabiduría de la gente que vive en estos lugares, que muchas veces tiene otras prioridades a las que el Estado plantea que son las que tienen las comunidades, ¿no? En donde los espacios de participación suelen ser capturados, en donde también el Estado suele ser muy autoritario con las comunidades, y eso es muy particular en el caso de Puchuncaví, Quintero, de que no se ha logrado ninguna solución a las problemáticas ambientales del territorio, y también hay una sobreintervención estatal, ¿no? Pero una sobreintervención no para solucionar los problemas, sino lo que se observa es más bien para mantener la situación tal como está, ¿no? Entonces también hay el rol de estos espacios de las mesas territoriales, de la participación, cómo realmente tienen una función de democratizar las tomas de decisiones, más que seguir burocratizando y administrando el daño socioambiental, ¿no? También vemos que dentro de estas comunidades las mujeres toman un protagonismo en la defensa territorial, porque muchas de ellas están desempleadas, porque son las que tienen que cuidar a las personas que están enfermas, ¿no? Y también porque tienen un arraigo con el territorio en términos ambientales muy profundo. Entonces ahí uno observa que en estos territorios emergen organizaciones de mujeres, como Mujeres Zona de Sacrificio en Resistencia, en Puchuncaví, las Resultas del Valle, de Huasco, y así en muchos territorios donde buscan también un buen vivir, buscan recuperar ambientalmente el territorio, ¿no? Y también son las que están, digamos, encabezando manifestaciones, y también suelen ser muy reprimidas, perseguidas, ¿ah? Entonces ahí también hay procesos bien interesantes también, y de cómo las comunidades van buscando, quizás en experiencias muy incipientes, recuperar un poco de lo perdido, en términos de la vivencia territorial y también de lo que ambientalmente se perdió. Ahí hay experiencias interesantes en una buena parte de estos territorios de recuperación de humedales, por ejemplo. En Huasco, el año pasado se declaró Santuario de la Naturaleza el humedal de Huasco, y ese fue un trabajo conjunto ahí de muchas organizaciones sociales. También tuvo un rol importante el municipio, tengo entendido que el Ministerio de Medio Ambiente también se involucró en eso, ¿no? Pero fueron demandas que la comunidad levantó de manera también muy, o sea, como una forma de recuperar, digamos, su bienestar ambiental, ¿no? También eso lo vemos en Coronel, ¿no? Que el humedal Bocamaule de allá también está en proceso de ser reconocido, y en Puchuncaví, Quintero también las comunidades están ahí luchando por defender algunos espacios como Quiriyuca, que quieren llenarlos de inmobiliarias, y que eso también o sea, hace de que la comunidad se una para poder defender un espacio común, que es lo poco que les queda, que no está contaminado, ¿no? Entonces también nos parece que estas experiencias también tienen una sabiduría de recuperación ambiental comunitaria, y que nos dan pistas de cómo debería ser el trato tanto del Estado como de la opinión pública, de pensar junto con las comunidades de allá como un actor central para recuperar estos territorios, ¿no? Que pasen de zonas de sacrificio a zonas de recuperación socioambiental. Bueno, hablar de zonas de sacrificio cada vez es un tema mucho más amplio, no solamente en estos lugares que viven al extremo de la degradación socioambiental, ¿no? Sino que también hay otros lugares donde también las comunidades dicen, no queremos ser una zona de sacrificio,
o también dicen, bueno, queremos dejar de ser una zona de sacrificio. Y ahí, por ejemplo, en el norte, hay lugares como Calama, como San Pedro de Atacama, que también están afectados por el extractivismo de las mineras, ¿no? Pero también ahí emerge un tema bien delicado, porque está la minería del litio, que es un mineral estratégico para transiciones energéticas verdes a nivel mundial, porque es un mineral estratégico para la fabricación de baterías de autos eléctricos. ¿Y qué pasa con estos autos? Que son parte de una estrategia de transiciones, carbono cero, baja en carbono, para cumplir con compromisos de los países del norte global, ¿no? Los países industriales, ¿no? Para poder hacer frente al cambio climático. Pero ese tipo de mercancías, ¿no? De transiciones, generan una nueva ola de extractivismo, porque demandan mucho cobre, demandan mucho níquel, demandan tierras raras y también demandan mucho litio. Y los lugares donde hay litio, por ejemplo, San Pedro de Atacama es uno de esos espacios, ¿no? Donde habitan 18 comunidades atacameñas y donde la extracción del litio significa también ir secando el Salar de Atacama, que es un lugar que está lleno de humedales, es un lugar donde hay agricultura andina, es un lugar que es uno de los principales destinos turísticos de Chile, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la velocidad de la extracción del litio que hay hoy día, y donde el Estado, a través de la Corfo, ha autorizado triplicar la extracción de este mineral, vuelve a exponer a estas comunidades a seguir degradando aún más este territorio, ¿no? Y teniendo en cuenta de que la Dirección General de Aguas ya declaró en escasez hídrica 2 de los ríos que alimentan este salar, como es el río Vilana y el río San Pedro, ¿no? En medio del salar también tenemos muchas lagunas que son parte de la Reserva Nacional Los Flamencos, que también se ha visto muy afectada, tanto por la minería del litio como por la minería del cobre. Ahí está Minera Escondida, Minera Spencer, por ahí cerca, y además Albemarle y SQM, que tienen ahí grandes explotaciones de litio, ¿no? Y el problema central que hay ahí es que estas empresas, para extraer el litio, ellos sacan grandes cantidades de salmuera, que es el agua con sal, pero eso legalmente no es reconocido como agua, como recurso hídrico, sino que al ser agua con sal, en la legislación chilena, el Código de Minería la reconoce como propiedad minera, no, siendo que tiene agua. Entonces, por ahí las empresas, se plantean discursivamente que ellos explotan, o sea, usan muy poca agua para sus explotaciones, pero no declaran estas aguas como, o sea, la salmuera como un recurso hídrico, y se apoyan en que justamente el código minero no lo reconoce como tal. Entonces ahí surge un problema mucho más complejo, porque en los ecosistemas las aguas se mezclan, o sea, aguas dulces, aguas saladas, y todas ellas forman una complejidad ambiental que dan vida a todos estos humedales y salares en el norte. Y en esos espacios habitan comunidades andinas hace miles de años atrás, ¿no? Por lo tanto, toda esa huella ecológica que hay en esos lugares es parte de las consecuencias del extractivismo que ha habido en muchos de nuestros países, pero que para presentar estas transiciones energéticas en el norte global, no se toma en cuenta esta huella ecológica. Entonces, ¿qué significa? Que en el fondo hay una discriminación territorial, como que hubieran ciudadanos de primera y de segunda. O sea, aquel que puede comprar un auto eléctrico, que habita ciudades de Europa, de China, Estados Unidos, o sea, para disminuir las emisiones de carbono de estos lugares, es a costa de aumentar el extractivismo en territorios indígenas, en territorios campesinos, de lugares como el Cono Sur, porque también en Argentina, en Bolivia, en Perú hay litio, ¿no? Entonces ahí hay una paradoja, ¿no? De qué es lo que estamos teniendo por sustentabilidad, de qué es lo que estamos teniendo por transiciones realmente, no sé, ecológicas, verdes, si están significando que nuevamente se exploten y se degraden territorios indígenas, ¿no? Por lo tanto, para todo este problema que le estoy aquí resumidamente contando sobre la minería del litio, nos invita a pensar de que
si la totalidad de la cadena productiva no es sustentable, entonces no se puede plantear que el producto final, que en este caso sería el auto eléctrico, lo es, porque sería solamente para aquellos consumidores y para aquellos territorios finales donde estas mercancías cumplen su función, pero con una huella social y ecológica que arrastran del extractivismo de siempre, ¿no? Eso. Muy interesante lo que acaba de decir Bárbara, y coincidente con lo que decía Joel y Cata. Es decir, aquí hay ciudadanos de segunda clase, al parecer, que están Absolutamente. bajo las decisiones que tome el gobierno, los empresarios, los políticos, las empresas. Y estamos sacando adelante quizás a gente de otros lugares del mundo a costa de la salud de la gente que vive en la zona de sacrificio. Vamos a pasar en este rato al tema de las preguntas. Marlene seguramente tiene ahí algunas preguntas que están en el chat o las propias que teníamos preparadas para ello. Adelante, Marlene. Hola. Sí, acá hay hartas comentarios, más que preguntas, pero una de las preguntas dice, ¿qué opinan los panelistas respecto al uso excesivo de la tecnología celular, especialmente por los jóvenes, además del masivo uso de Internet a través de Wi-Fi, sabiendo que su uso genera contaminación electromagnética y la cercanía de las torres de telefonía celular son los grandes focos de emisión de esta contaminación? Esa sería una de las preguntas que no sé si la van a poder contestar, pero en el caso de hay muchos comentarios. Por ejemplo, en el caso de Salinas, que también hay contaminación, incluso dice aquí, la Seremi de Salud aprobó el proyecto sin tener bacterias específicas a ocupar, porque se supone que van a sanear con bacterias, y sin estudios de impacto a la salud de la gente. No hay que olvidar que la afectación a la agricultura del Valle de Puchuncaví, Limache, el uso del agua, derogar el código de aguas, contaminación de suelos, etc. Mucho que conversar. Las termoeléctricas de Quillota afectan los cultivos aledaños a la lluvia ácida. Claro. Hay muchas inquietudes, más que preguntas, en realidad. Y la pregunta acerca del excesivo uso de la tecnología celular, ¿podría alguno de ustedes contestarla? ¿O ambos? ¿Dar una opinión al respecto? Mira, yo no soy un conocedor a fondo del tema, pero lo que sí tengo claro es que hay un debate científico al respecto. Y cuando hay debate científico, todo Estado debiese regirse por el principio precautorio. O sea, cuando Sebastián Piñera está impulsando la nueva tecnología de 5G, si no me equivoco, ¿no? La está impulsando. Sí. Claro, sin tomar en consideración que la implicancia de esta tecnología está abriendo un debate científico, médico, socioambiental, de impacto a la biodiversidad, y que el debate está instalado, me parece que es de una miopía tremenda, donde lo único que hace el Estado es escuchar la voz de los financistas de las empresas proveedoras de señal de telecomunicaciones e Internet, y no necesariamente abrir espacio para dilucidar cuál es una postura tanto del Colegio Médico Nacional, tanto de expertos internacionales que pueden entregar distintos argumentos. Entonces, con respecto a eso, es justamente lo que pasa con distintos proyectos industriales, distintas tecnologías que se empiezan a aplicar, donde prácticamente los argumentos que prevalecen para impulsar esos proyectos finalmente tienden a ser los mismos argumentos que los proveen las mismas empresas, ¿ya? Pero justamente no se escucha gente del colegio médico, no se escucha científicos del mundo independiente, porque no tienen intereses de por medio. Entonces yo insisto con eso, que en realidad antes de promover ningún tipo de tecnología o emplazamiento industrial, el Estado debiese dar garantía de que lo que prevalece es el principio precautorio. Ok. Gracias, Joel. ¿Cata? Yo le encuentro toda la razón a Joel,
porque tenemos mucha gente preparada y muy bien preparada aquí. Y lo que deberíamos hacer es promover todos los estudios científicos, darle mucho más recursos para que estemos mejor preparados para el futuro. Ahora, con este presidente, la verdad es que yo nunca, porque siempre hablamos de gobiernos de turno, pero nunca había visto que se aprobaran tal cantidad de proyectos depredadores. Y ahora, en medio de la pandemia, con esto, y sin participación ciudadana. Entonces, el Estado no actúa como garante de la vida ni de la naturaleza, y eso es una vergüenza. Así es. Gracias, Cata. Ahora, mira, me gustaría leer un último mensaje de acá del Facebook, que dice Ricardo, dice, en nuestra próxima constitución debemos fijar como uno de los principales puntos el derecho a vivir en un ambiente limpio y libre de contaminación. No sacamos nada con aplicar multas. Espérame, déjame ver. No sacamos nada con aplicar multas a las industrias contaminantes, sino que debemos restringir los territorios habitables a la instalación de industria. Eso me parece muy interesante. Acá hemos visto también que en las tres exposiciones que el tema ambiental de las zonas de sacrificio, que son muchas en Chile, al final nos afectan a todos, porque es como si el país entero estuviera en zona de sacrificio o en peligro de que en cualquier momento se tome esa decisión en el lugar donde estamos habitando. Entonces, es un problema ambiental, pero si no, es que no va a ser solucionado si no se soluciona el problema político. Ahora, exactamente. Esperemos sí, que este desafío de octubre y de la nueva constitución podamos realmente hacer que la Convención Constitucional tenga el poder suficiente como para ponerle coto a este tipo de problemas, que si no va a seguir adelante. Eso, yo le doy no sé, a quien quiera hablar, o a Jaime, no sé. Sí, yo tengo un par de preguntas, me voy a dar el lujo. Primero quizá una pregunta personal para los dos. ¿Qué os motiva a la lucha medioambiental? ¿Cuál es el clic que se hace en la interna que te dice, mira, tengo que hacer esto y tengo que dedicarme a esta lucha? Cata, por ejemplo. Mira, la verdad es que a nosotros, a nuestra agrupación, nos preocupan los niños, que son el futuro de Chile. Y es tanta la injusticia de tú ya nacer, porque las mujeres le transmitimos a través del útero a los niños la contaminación. Entonces ya nacen contaminados, ya nacen en desventaja. Y ese son el futuro del país. Entonces, lo que a nosotros nos motivó y lo que en el fondo yo descubrí que los niños, ¿por qué los niños no aprendían? Empecé a investigar porque me tocó hacer algunos reforzamientos en los colegios de la comuna hace muchos años. Y ahí me metí en estos temas. Y ahí me di cuenta qué estaba pasando acá y por qué los niños no aprendían. Entonces, es tan injusto este modelo, que tú no puedes quedarte de brazos cruzados cuando las nuevas generaciones no tienen las mismas oportunidades. Y eso no puede ser. A todo esto, para contestarle al señor que decía antes, en la Constitución actual dice que es un derecho, que tenemos derecho a vivir en un ambiente limpio y libre de contaminación. El problema es que no se cumple. Entonces hay que buscar la forma y la manera, cambiar el Ministerio de Medio Ambiente, tener un Ministerio de Medio Ambiente robusto, autónomo, que no dependa de minería, ni de hacienda, ni de economía como lo es hoy día, con recursos, y una superintendencia como el Instituto de Derechos Humanos, pero con más recursos todavía, también completamente autónomo. Si no, esto no va a cambiar nunca.
Bueno, yo un poco contestando la consulta que hacía Jaime, la verdad es que yo creo que parte también, me imagino que lo que ha motivado a la Cata es el tema de ser parte del territorio, identificarte con tu territorio. Obvio. Y justamente de ahí, o sea, no podemos ser ajenos a una probable devastación. Y ahí lo que decía la Bárbara a mí me hace mucho sentido. En realidad, este modelo de desarrollo no se sostiene si no genera a su paso zonas de sacrificio. O sea, es insostenible este modelo de desarrollo si no degrada la calidad de vida de los habitantes, si no depreda, si no contamina el agua, la tierra, el aire. Es absolutamente insostenible. Por lo tanto, cuando uno piensa en una constitución que dé garantías al derecho al medio ambiente y de justicia ambiental, eso es absolutamente imposible si es que el modelo de desarrollo no es cuestionado en esa constitución. Porque si seguimos pensando en el derecho a la justicia ambiental, pero mantenemos el extractivismo como no sacáis nada. No tenemos cómo compensar uno y uno. ¿Ya? Por lo tanto, en realidad, en la discusión de fondo de la Constitución tiene que ver con el cambio de modelo de desarrollo. Y desde ahí es que, bueno, yo aplaudo la esperanza de la gente, en realidad. Pero siento que aún así, como en algunas sesiones acá lo conversamos, la ley 21.200, y en particular el artículo 135 hoy día, genera muchas restricciones para poder generar cambios estructurales, realmente estructurales. O sea, cuando a mí me dice 135 que cualquier resultado del plebiscito de salida tiene que ser respetuoso de los acuerdos comprometidos por el Estado de Chile en los tratados internacionales, yo me quedo a pensar, bueno, ¿y qué pasa entonces con el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos durante el gobierno de Ricardo Lagos, que es uno de los principales pivotes del extractivismo y del modelo neoliberal? Quiere decir que una futura constitución no va a poder revertir, ni observar, ni reevaluar los compromisos adquiridos. Si es que el gobierno de Piñera, por ejemplo, en una estrategia un poco histérica, le da por poner urgencia al TPP y aglutina toda la derecha, más la democracia cristiana y seguramente el PPD, que también se va a cuadrar, y aprueban el TPP antes del plebiscito de salida, nosotros sabemos que aprobado el TPP tenemos un tremendo candado para poder generar transformaciones estructurales. Absolutamente. Entonces es re complejo. Yo la verdad que sigo pensando en que la Asamblea Constituyente es un instrumento, es el órgano representativo de la soberanía popular, pero no lo restrinjo al acto electoral, sino a lo que significa la construcción de fuerza territorial a través de las demandas territoriales. Y desde ahí es que probablemente la Asamblea Constituyente va a seguir corriendo en un carril paralelo a lo que resulte del plebiscito de salida. Y desde ese carril paralelo es que vamos a tener que empujar, vamos a tener que tensionar, y si lo que salga del plebiscito de salida no de garantía de que satisface la demanda de la ciudadanía, bueno, vamos a tener que seguir empujando hasta que se logre alguna transformación estructural. Porque yo recuerdo, más de alguna vez, seguramente ustedes también lo escucharon, el grito de las movilizaciones que era con todo, si no para qué. No era con todo, pero a la medida de las circunstancias, ni tampoco era una transición pactada 2.0. ¿Ya? Entonces, hoy día es el momento histórico que surge en las calles, que surge con el ímpetu de los chiquillos, de las chiquillas estudiantes, el resto los seguimos detrás. Y de hecho ellos debiesen estar incorporados en el proceso de discusión constituyente y sin embargo fueron excluidos. Y fueron los grandes impulsores de las transformaciones que estamos viviendo ahora. Exactamente. Y me gustaría solamente, resumidamente, hacer dos temas súper emblemáticos de cómo funciona el extractivismo. La CONAF ha aprobado un plan de manejo de cerca de 20.000, más de 20.000 hectáreas de bosque nativo, autorizando a las empresas agroindustriales que talaban las laderas de los cerros, y se le aprobaba el plan de manejo, talaban bosque nativo, y se le aprobaba que la reforestación iba a ser como monocultivo de pasto. Entonces, eso fue objetado por Contraloría. La Sociedad Nacional de Agricultura presentó una reclamación ante la Corte Suprema para transgredir lo que ya dictaminó la Contraloría. Pero la CONAF se supone que es el órgano, claro, que es de derecho privado, pero también está una ambigüedad, administrado por el Ministerio de Agricultura, pero que en su directorio hay empresarios agrícolas, y que es el órgano encargado de la protección de nuestros bosques, se preste para la deforestación. Y segundo, el SAC hoy día está impulsando también un decreto que va a permitir la liberación de semillas transgénicas para cultivo nacional. Hoy día las semillas transgénicas solamente se cultivan en Chile para exportarse en el extranjero, no para producción de frutos y hortalizas. Pero el SAC insiste en que se van a tener que producir en Chile
y eso va a significar que va a poder contaminar especies nativas y tradicionales. Así funciona el modelo, lamentablemente, y está establecido por las actuales normativas. Gracias, Joel. Bueno, estamos todos impactados por cómo funcionan, ¿cierto?, las instituciones hasta hoy en día, y por algo estamos acá, digamos, por algo el tema medioambiental hizo crujir el sentir de la ciudadanía al ver tanta aberración en las leyes y Exactamente. que se transgrede. Jaime, disculpa, ¿le puedo hacer una pregunta a la Cata? Sí, todo tuyo. Dime. Sí, mira, lo que pasa es que, Cata, vi por ahí uno de los comentarios, que seguramente Marlene lo vio, que es muy interesante, porque además lo está haciendo un vecino de Limache, con el quien estamos haciendo toda una observación de un proyecto que está haciendo SVAL con el MOP, de generar una especie de tubería entre el río Concagua y el sector del estero de Limache cercano a Tabolango, porque hoy día el agua que bebes tú, me parece, que bebe Valparaíso, Viña y otras comunas del litoral norte, viene del embalse Los Aromos de Limache, ¿ya? Que hoy día principalmente se surte de agua por la agua lluvia del estero y también por el agua que cae del río Concagua a través de los canales Waddington y Ovalle, ¿ya? Pero ¿qué ocurre con las aguas que están en la planta de tratamiento de Concón y que se llevan desde el río Concagua hasta allá, desde el río Concagua cercano a Concón, con todo el material particulado que hay, con toda la contaminación que sabemos que hay en la bahía? ¿Tú crees que pueden estar contaminadas todas esas aguas? Porque de alguna manera son las aguas que están bebiendo ustedes también. Yo, absolutamente, si ahí está NAP. Y tú viste cómo está NAP, está más contaminado casi más igual o más que nosotros. Claro. Así es. Así que habría que de todas maneras hacerle algún estudio al agua. La Vero Andrade lo hizo hace unos años y encontró un montón, objetó y tuvieron que arreglar un montón de cosas que estaban malas. Y descubrió un montón de irregularidades en el agua. Bueno, ese proyecto justamente, el objetivo de ese entubamiento, le decimos nosotros, es posible gracias al apoyo del MOP, pero también para evitar tocar los derechos de agua que hoy día están ocupando las personas de la Junta de Vigilancia del río Aconcagua, que la están ocupando para las mineras, que la están ocupando para la agroindustria y para las termoeléctricas que están aquí en San Isidro. Entonces, los derechos de agua de ellos están consagrados para todo el tema productivo, pero para las comunidades tienes que arriesgar un humedal patrimonial, como son los esteros, por ejemplo, el flujo de aguas superficiales de los humedales, los puedes terminar con la ganadería, la agricultura de subsistencia, terminas secando los pozos de las zonas de Tabolango, por no tocar los derechos de agua que hoy están consagrados para las grandes empresas. Exactamente. Exactamente. Y si no, los tapan con escoria, como lo tiene Codelco acá en nuestro humedal. Claro. Así es. No sé si hay más preguntas, Marlene. Ya estamos son las 22:16, así que yo creo que no sería bueno pasar preguntas, solamente la conclusión de que el problema del medio ambiente lo vivimos todos, no solamente las zonas de sacrificio. Y este es un problema que se extiende también a nivel mundial y gracias al sistema neoliberal que a nosotros nos fue impuesto. Por la... Entonces, la batalla está muy cuesta arriba, pero a ver, habría que imitar esto de Joel y de Cata, es decir, nosotros la comunidad entera debemos informarnos y debemos estar súper alerta de lo que sucede en nuestros territorios para poder defenderlo, ¿no? Tenemos que conocer el territorio y ver qué es lo que qué es lo que se quiere implementar o no, para estar atentos, y porque esto va a continuar, es decir, si el modelo, como dice Joel, no cambia, tampoco va a cambiar la situación. Y resulta que a larga, y tal vez no a la tan larga, porque ya está habiendo problemas bastante graves a nivel mundial, es nuestra propia subsistencia la que está en juego. Entonces es imposible no hacerse cargo. Y como los gobiernos están tan corruptos y la gente que está
ganando dinero con esto de la extracción y de todo el tipo de contaminación, porque la contaminación es por muchas razones, también el uso del monocultivo, etc. Sí. Es una rama enorme de formas de contaminar, dañar el planeta, dañar los ecosistemas. Si esto no para, nos vamos a quedar sin planeta, donde vivir de forma... No sé si vamos a poder sobrevivir. No solo nosotros, el resto de las especies también. Entonces, no es un tema menor. Yo creo que y como afortunadamente parece ser el tema que más nos hace tomar conciencia política. Y desde ese punto de vista no debemos perder el foco. Es decir, debemos cuidar nuestro territorio y lo que se puede hacer, todo lo que se puede hacer, cambiar constitución, cambiar leyes, seguir peleando por los derechos que tenemos, no queda otra. Hay que seguir nomás dándole. Eso. Un par de palabras al cierre, por favor, Cata, y luego Joel. Mira, solo llamar a la gente a cuidarse para que vaya a votar con mascarilla, con guantes, con el lápiz azul, pero que se cuide ahora para poder ir a votar. Apruebo y convención constituyente. 1.000.000 de gracias por la invitación. Me encantó estar con ustedes y volver a ver a Joel. Así que seguimos en contacto. Gracias. Bueno, agradecer nuevamente la invitación. Un mensaje, algo que ha pasado muy casi inadvertido en la opinión pública, pero los que creemos que el Estado tiene que ser garante de nuestros derechos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, tenemos que seguir insistiendo para que el gobierno ratifique el acuerdo de Escazú. Hoy día el que no lo ratifique termina siendo un fast track para que vengan todas las empresas extractivistas, planteen su estudio de impacto ambiental sin entregar información vinculante a las comunidades, sin generar estrategias de protección para luchadores ambientales. Por lo tanto, sabemos que eso de que no es conveniente para Chile porque puede ser llevado a tribunales internacionales. Resulta que al señor Alamán le interesa con el acuerdo de Escazú, pero no le complica con el TPP, donde también puede ser llevado ante tribunales internacionales, ¿ya? Entonces, tú ves que la ambigüedad del gobierno se mueve en virtud de los intereses de los más privilegiados siempre. Y bueno, acuérdense de cuidarse para el plebiscito, y al lado de la Convención Constitucional, abajito, una A y una C. Y que se note harto, pero que no ensucie el voto. Así que bueno, un gusto estar con usted y luego con mi amiga Cata encontrarme. Muchas gracias. Bueno, nos quedaron igual temas en el tintero, que era Escazú, el cierre de Pascualama también, pero ahí tenemos para otra ronda de juntarnos. Muchas gracias, muy buena. Gracias a ustedes. Que lo pasen muy bien. Cuídense. Otra oportunidad. Chao, que estén muy bien. Chao, gracias. Bien. Y nosotros les dejamos invitados para la siguiente ocasión, a las 21 horas, el día lunes, tenemos otro debate público. Buenas noches. Buenas noches.